Buenas tardes, seguimos acá con el Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería. Somos Fernando y Lisandro. Nosotros hicimos como proyecto integrador para la carrera de Ingeniería Biomédica un dispositivo para evaluación de la postura en usuarios de silla de ruedas. Como este es un espacio para los estudiantes, nos parece importante comentar cómo es el desarrollo para cualquier proyecto que busque hacer un dispositivo médico. Primero tenemos que buscar el problema, la necesidad a cumplir, después hacer una investigación en base a buscar las necesidades y requerimientos, diseño, etcétera. Cada una de estas instancias van a ser procesos iterativos que al mismo tiempo todo el ciclo va a ser algo iterativo, que nos va a permitir que vayamos mejorando lo que tenemos y cada una de las instancias, ¿no? Bueno, como sabrán los que ya estén arrancando a buscar tesis, la parte más complicada es encontrar el problema. Les recomendamos que se muevan para buscar el problema, que hablen con los profesores, con los especialistas de salud que puedan conocer, que se muevan, porque ahí es donde salen problemas hay muchos, nomás hay que encontrarlos, y si uno se mueve, puede tranquilamente encontrar muchos. Nosotros por suerte encontramos muchos y pudimos decidirnos por el que más nos gustó y no por el que conseguimos. En nuestro caso, el problema, aparte de que buscamos mucho, lo encontramos una vez charlando con un conocido, que nos comentó que un vecino de él había fallecido por complicaciones en malas posturas en la silla de ruedas, que era por, malas adaptaciones de la silla, algunos problemas que no vienen al caso. Y bueno, a partir de esto realizamos un proceso de investigación en donde, según informes, vimos que un 15% de la población mundial padecía de algún tipo de discapacidad. Y de este porcentaje, un 10% eran usuarios de silla de ruedas, lo cual hablamos de aproximadamente 100 millones de personas. O sea, 100 millones de potenciales usuarios que podían llegar a desarrollar algún problema derivado del uso de las sillas. Y como estas complicaciones realmente podrían empeorarse y poner en riesgo la vida del usuario, mejor que tratar estos problemas era anticiparnos, prevenirnos. Para ello recurrimos a especialistas del área, estuvimos charlando, tuvimos un feedback constante, hicimos un trabajo interdisciplinario bastante interesante y vimos que el método actual, si bien era aplicado y efectivo en algunos casos, era bastante subjetivo, ya que dependía de la opinión de cada especialista o de la experiencia, y a su vez podía resultar invasivo para algunos pacientes. Una vez que ya tenemos todo esto definido, antes de meternos de lleno en el diseño, tenemos que plantear, primero el uso previsto, que es básicamente qué es para lo que va a utilizarse el dispositivo, digamos, en qué caso se va a utilizar, para qué va a servir, que es el título de la tesis, básicamente. Luego tenemos la necesidad del usuario, que es oraciones lindas que dicen qué es lo que necesitamos que tenga el dispositivo, y los requerimientos, que son más o menos las necesidades de usuario desglosadas en especificaciones técnicas. Por ejemplo, una necesidad del usuario puede ser que siga andando si el usuario en silla de ruedas está transpirando, por ejemplo. En requerimientos va a ser que tenga un grado de protección contra el agua determinado. ¿Bien? Este es el sistema del dispositivo que se desarrolló, donde tenemos por un lado el sensor, una aplicación y el paciente y el usuario, el especialista. El sensor va a ser un sensor de presiones que nos va a relevar las presiones en la silla para ver si está bien sentado o no el paciente. Este es el diseño del sensor. Y algo que aclaramos es que no es para uso todo el día el sensor, sino es uso transitorio para corregir parámetros de la silla. Bien, a partir del hardware desarrollamos un software en el lenguaje Python, que es bastante bueno el lenguaje, si quieren averigüen un poco más de ello. Pudimos realizar la siguiente interfaz de usuario, bastante simple, con 2 botones para que sea intuitiva, porque era una de las necesidades primarias en un inicio. Y a partir de eso se despliega la siguiente ventana con, en una parte, información del paciente que ingresa el profesional y en un costado la distribución de presiones en un mapa de colores. Este es el archivo final de texto que queda a modo de registro de los datos del paciente. Finalmente, cuando tuvimos todo desarrollado, realizamos una encuesta de usabilidad para determinar cuál era la mejor representación de los datos que podíamos adoptar. En base a las encuestas, se determinó que la forma o método B era el más adecuado, que además coincidía con las especificaciones técnicas que tenía este método. Digamos, desde el lado técnico era el más adecuado y desde el punto de vista de los usuarios también fue el más adecuado.
por lo tanto fue el que se adoptó. Muchas gracias, acá están nuestros mails a disposición, cualquier duda no duden en escribirnos.